viendo a los niños hoy y viendo a los niños ayer, en realidad, hoy con la actividad de ver de alguna forma que debió haber desarrollado el día de hoy, también para los padres. Porque como se bañaron con agua, ellos ya tenían que estar tiempo, ¿no? Tenían que ser más rápidas. Gracias a los juveniles, a nuestros hermanos Renato, a la Silva también, que dirigieron la actividad, pudimos hablar un buen momento a la tarde. Hasta la hermana bonita, que Dios le cuente, ¿no? Hasta la hermana bonita también, ella, promoviendo el desorden, ¿no? Incluso que hay política. Cierto, no es la única vez, y el hermano Joel lo mencionamos en todo caso en la clase de escuela dominical, que vamos a mencionar lo que el capítulo 5, el versículo 18 nos dice en la carta a los Efesios. Y lo que se nos dice así es, por tanto, la conclusión, en razón a todo lo que se ha visto y lo que Jesús ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y quiere seguir haciendo por nosotros, y eso es lo que se menciona en los primeros capítulos de la carta a los Efesios, antes de lo que Dios hizo de Pablo por nosotros. No solamente en lo que se refiere a salvación, sino en lo que se refiere también a la posibilidad de nosotros tener un pacto con Él, algo que no lo teníamos antes de este Nuevo Testamento. Pero en Jesús todo esto se. Y con el deseo de Dios de que nosotros conozcamos más y más a Jesús y que entendamos como iglesia, la labor nuestra es que se nos dice en el capítulo 5, versículo 18, por tanto, no os enviaréis conmigo, en lo cual hay resolución. Y aquí viene lo importante. Antes bien, sed llenos. ¿Y qué importancia de esta palabra? Es una palabra que hemos hablado, que está en tiempo presente, lo cual indica una continua repetición. No simplemente un momento o un espacio de tiempo, sino la idea es que sea una continua renovación en nosotros. Y si estamos llenos de algo, entonces ya no puede caber alguna otra sustancia dentro de ese recipiente donde está el algo, ¿correcto? O sea, si usted tiene un vaso lleno de agua, obviamente que la idea es, ya no se puede aceptar. Si se puede poner algo más, sí se puede, pero la idea es que no se debe aceptar algo. Entonces, que nosotros seamos más bien llenos del Espíritu Santo, donde su voz, o tu voz y la mía, ya no se escucha, porque estamos llenos del Espíritu Santo y la idea es que escuchemos la voz de Dios. Y esa es la forma como debemos nosotros vivir. Y hemos hablado, hermanos, de que el Espíritu Santo a usted lo va a llegar a llevar más a Cristo. Para eso vino, dicho de paso, en la manera de el Consolador. Vino para guiarnos más y más a conocer la verdad de Jesús. Y cierto, eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y llevándonos a Cristo nos va a hacer comprender, oye, este merece toda nuestra oración. Por eso es que en los versículos que hemos leído y hemos estudiado también a partir de el versículo número 19, ¿no? Hablando entre vosotros, estoy en el capítulo 5, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, hermano. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a que en Jesús entendamos cuánto Dios merece ser adorado. Que ya no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que yo quiero hacer, de lo que se trata de hoy sí Él merece ser adorado. Y ese es uno de los grandes problemas que muchas veces nosotros, iglesias, estamos confrontando. Estamos más bien tratando de animar a la gente a que, oye, a través de esta estrategia, a través de esta otra estrategia, a través de esta otra cosa, que la gente pueda adorar a Dios. Y no se da cuenta que mientras, hermanos, la gente y nosotros no estemos llenos del Espíritu de Dios, no hay estrategia
estrategia que valga para el reino de Dios respecto a la oración a Dios. No solamente ello, sino que ese espíritu también nos va a ayudar a nosotros y nos va a ayudar a entender cuán importante, versículo 22, es el matrimonio. Cuán importante, versículo 25, es que nosotros, varones, seamos buenos esposos. ¿Entienden? Porque hay algo que quisiera enfatizar un poquitito más. ¿Recuerda usted? En el versículo número 32, grande es este misterio. ¿Pero de qué misterio está? Del matrimonio. O de lo que se menciona acá. Mas yo estoy diciendo esto respecto a qué cosa. Cristo y la iglesia. ¿Cuánta entrega de Dios para su iglesia? ¿Cuánta humildad de su iglesia? Hermanos, para nosotros entienda usted que no debe existir, y Jesús mismo lo dijo, que respecto al reino de Dios, eso debe ser lo primero. E iglesia es reino de Dios. No me refiero a que en esto debemos dejarlo abandonado porque el Señor nos prepara para eso. No nos damos cuenta, hermanos, que más bien es la iglesia de Cristo la que nos prepara a nosotros para nosotros poder ser lo que Él también quiere que seamos, en lo que se refiere al matrimonio, en lo que se refiere a cualquier otra cosa, y a partir de hoy vamos a ver los hijos. Hay algo que no entiendo, honestamente, respecto al orden, muchas veces, de cómo se dan las cosas en las escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, mi mente salía, oye, mejor, es el primero que se llama la hora, ¿verdad? Para que después a la mujer, después de hacerle entender la labor del varón, entonces la mujer pueda decir, me someto. Pero no, primero fue mujeres. Y después lo varón. Y no estamos cuestionando, simplemente estoy hablando de lo que yo muchas veces pienso. Porque no hay nada que cuestionar aquí. Dios ciertamente sabe, pero bien lo que Él hace. Y Él lo hace todo perfecto. Y nuevamente, hablando ya en el capítulo número 6, ¿a quién se le da indicaciones primero? ¿A los hijos o a los padres? Y yo diría, oye, lo primero de Dios son los padres, ¿no? Para que los padres no entendamos cómo lo primero los hijos y los hijos también entienden. Pero no, lo primero que este capítulo habla es hijos. Hijos. Y no importa respecto a mi conclusión al respecto, lo que sí voy a decir es amén siempre a lo que Dios dice, dice lo que Él hace, porque Él siempre hace lo que es correcto. Hijos. Hijos. Una de las cosas que varias veces usted me ha escuchado repetir es, hermano, si en verdad usted quiere ser un buen esposo, tratemos nosotros de ser una buena iglesia. Porque siendo una buena iglesia es que nosotros vamos a comprender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos respecto a nuestra fidelidad en el cuidado también de nuestras esposas. Si usted quiere ser un buen padre, trate de ser un buen hijo. Sobre todo un buen hijo de Dios. Y cuando hablamos también aquí de cómo ser un buen hijo, la palabra hijos en este versículo, que no hay una sola palabra que se traduce como hijos, hay diferentes palabras. Esa es una palabra que tiene que ver con haber sido engendrado, ¿sí? Con hacer de alguien, que puede utilizarse de una manera figurativa, cierto, pero también en este caso se está utilizando de una manera literal. Porque hay otras palabras que se traducen como hijos. Por ejemplo, cuando se dice de Jesús, el Hijo de Dios, no necesariamente se utiliza esa misma palabra. Cuando se habla del Hijo de Dios, se habla de una palabra que más que engendrar, a pesar de que es cierto el Espíritu del Señor, ¿verdad?, participó en que Jesús fuera a ser engendrado, pero cuando se habla de Hijo de Dios, más se refiere a la dignidad
de el ser pariente o de ser hijo de alguien. En este caso, hablando de la dignidad de la persona de Jesús al punto de que él lleva el título de ser hijo de Dios. Entonces, hay diferentes palabras. Esta es la palabra, hay otra palabra que también a veces se utiliza como hijitos, ¿no? La del apóstol Juan también, por ejemplo, en sus cartas, hijitos, estas cosas que escribo, esa es otra palabra también. Y cada una es interesante, importante también. Decía, acá se refiere a alguien de ser bien general. ¿De qué edad? Como me agradaría decir. Pero no hay una palabra para referirse a ciertas edades. En hebreo sí. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los padres, de cómo educar a los hijos. En hebreo sí, hay palabras que se refieren a los pequeños, a los bebitos, a los que van creciendo. Hay palabras. Pero aquí no tanto. Así que no sabemos respecto a las edades, simplemente copiar la palabra. Pero el contexto sí nos ayudaría a nosotros a entender a qué tipo de personas se están viviendo esto. Obviamente, en general, hijos, obedezcan a los padres, en general. Pero mire usted aquí en este versículo que se dice, hijos, obedeced en quién. En el Señor. Si yo le preguntara a usted qué significa en el Señor, posiblemente usted me daría alguna respuesta. Que va a sonar lógica, una respuesta que quizás suene inteligente y sobre todo que suene espiritual. Pero muchas veces el hecho de que las cosas puedan sonar inteligentes, puedan sonar espiritual, no hace que eso nos haga a nosotros correctos en nuestra apreciación. En el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Vamos a hablar de obedecer. ¿Qué significaría en el Señor? Bueno, primero, el Señor moribundo. Entonces, estamos hablando a personas que razonan lo suficiente como para comprender. Vamos a nosotros retroceder un poquitito. En el mismo libro de la carta a los Efesios, vamos nosotros a retroceder. Capítulo número 2, versículos del 8 hasta el 10. 2, 8 a 10. Nos dice, porque por gracia sois salvos. Estamos refiriéndonos al entendimiento de la salvación. O sea, ellos están diciendo. No que usted no pueda enseñar esto a sus propios, no, sino tratando aquí el escritor dirigiéndose a personas en el Señor. Y les está diciendo, obedecen. Creo en el Señor, decía que significa. Bueno, en primera instancia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La idea es que ojalá todo el mundo podamos comprender, todo el mundo pueda entender, nuestros hijos también puedan comprender de que ellos son pecadores. Es lo primero, que ellos son pecadores. Y que la única forma en que pueden ser limpiados y perdonados de sus pecados es a través de la gracia de Dios por la fe en Jesús. Eso es de que entiendo soy pecador y como pecador, mi herencia es el infierno. ¿Sabían ustedes que nosotros muchas veces nos preocupamos que nuestros hijos sean más exitosos sobre la tierra, a que ellos entiendan que si se mueren se van al infierno? Ojalá que sus hijos puedan ser exitosos, ojalá. Pero por sobre todo, ojalá sean exitosos en que entiendan que son Jesús. Una vez que partimos de este mundo,
vamos nosotros a evadir el infierno porque nos vamos con Jesús al cielo. Obviamente que estas cositas no van a entender los pequeños, ¿no creen ustedes? Entonces podemos decir que cuando acá se refiere a los hijos, se está refiriendo a hijos en una edad que tengan capacidad como para comprender eso. Y eso también varía, porque dependiendo de cuán expuestos los hijos estén a la palabra de Dios, es que ellos van a comprender esto antes o a una edad mayor avanzada. Pero esto es cómo se inicia en el Señor. Por ejemplo, usted y yo tenemos vida. Y ojalá que usted tenga vida en Cristo. Pero había un momento en el cual usted no tenía vida en Jesús. ¿No es así? ¿Cuándo fue eso? Antes de que usted conozca a Jesús. Por eso aquí estamos hablando de ya personas que conocen al Señor o entienden las cosas con claridad respecto a la posibilidad de poder conocer al Señor. Hijos, insisto, este es el inicio de estar en el Señor. Pero estar en el Señor también significa ir creciendo en el Señor. Y sobre todo, voy a irme a referirme a un versículo al cual ya he hecho referencia, estar en el Señor también puede referirse al control del Señor sobre nuestras vidas. No solamente significa, oye, sí, yo voy a la iglesia, oye, sí, que yo hago esto, o por último, no solo significa, oye, sí, yo soy creyente. Ya dije, el ser creyente es el inicio de estar en el Señor. Pero en el Señor también se refiere a 5:18 del mismo capítulo, del mismo libro. ¿Qué cosa es lo que dice? Ser llenos del Espíritu. Y necesitamos, hermanos, que nuestros hijos entiendan eso. Aquí viene el gran problema, por eso decía, dentro de este mundo muy limitado, manera de pensar muy limitada, como que, oye, el hombre quiere ser bien para los padres. Porque estas cosas son los padres los que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y no solamente con palabras, con el ejemplo. Hace muchísimos años, mis niños estaban pequeños aún, estaban en el colegio, más o menos en la escuela de padres en el colegio, ¿no? Y me acuerdo de una psicóloga dijo algo que honestamente se me quedó en mí más que Juan 3:16, ¿no? Pero dijo, ustedes necesitan comprender que sus hijos, más que escuchar a 1000 palabras que usted les pueda decir, ellos van a escuchar al ejemplo que usted brinde a ellos. Lo que ellos ven de usted. Sí hay que ir a la iglesia. No, que la iglesia debe ser algo que nos vamos dedicamos. Pero muchas veces solo nos dedicamos a la iglesia, pero no nos dedicamos. No es normal. Y pensamos que estamos bien porque les estoy hablando de la iglesia. Y sabes, estás hablando de tu Cristo, de tu manera de ver a tu Cristo. La idea es hablar de este Cristo. Porque en Él, Señor, en Él, es que se tienen que hacer las cosas, y en Él los hijos que también puedan obedecer a los padres. No que tengo cosas más interesantes hoy, habrá cosas más. ¿Te das cuenta de lo que nosotros hablamos muchas veces? Que decía, suena inteligente, suena ciertamente muchas veces también el que nosotros vemos la intención de que somos personas muy maduras. No lo hacemos en el Señor. Hace un buen tiempo atrás vi una foto de, yo creo que vi la última semana,
Da Vinci, ¿verdad? Da Vinci. Pero ¿sabe quién estaba en esa cena, en esa torta? Jesús. Solo Jesús. Y yo bueno, Tomás mandó un mensaje que, Señor, mientras no vea que todos los demás no voy a ir. Pero dijo, y me llegó visita. Otro dijo, no tuve algo más que hacer. Y el otro, tocando, quedando nosotros muchas veces de excusas. Y Jesús resulta estar solo. En la iglesia también somos nosotros así. No que es, o que es, o que es, que la internet, que tantas cosas, sí, la tecnología. Somos así. Oye, no, también, y ayer también tenía una actividad, ya tenía que estar viendo trabajando en la iglesia de mucho. Somos así de ridículos y pervertidos de la religión. Y ahora si no me lo permita, somos así de ridículos respecto a la iglesia. Y queremos que nuestros hijos, claro, obedezcan. Y bendecimos nosotros en el Señor, ¿verdad? Porque así nos cuenta, ¿verdad? Porque nosotros no nos hacen caso, pero en el Señor, y queremos. Nos damos cuenta que ese problema estamos solo nosotros. Por eso necesitamos comprender ese sentimiento. Ahora, oye, 14. Alguien que pueda orar para que la pila se baje a tal punto que no tiene que terminar. Que va a decidir de verdad una experiencia nueva. Ahora, la idea es que los hijos obedezcan. Por eso, vamos a hacer un poquito. ¿Qué es lo que deben obedecer? Mire usted cómo se utiliza esta palabra. Mire usted cómo se utiliza esta palabra. Por ejemplo, esta palabra es la misma que está en el versículo número 5 del capítulo 6. Cuando se le da indicaciones, dice a los siervos, a los esclavos. ¿Qué se le dice a los esclavos? Aquí está. Obedecer a vuestros amos terrenales. Esta palabra obedecer es una palabra que expresa oír o escuchar atentamente, diligentemente, porque esa palabra para mí es pues lo que se está diciendo, para mí debe ser hasta como una orden, y yo lo acepto, así como el esclavo tenía que escuchar atentamente a su amo. Así deben escuchar ustedes hijos. Ahora, así debemos escuchar nosotros, creyentes, a nuestros padres celestiales. Pero muchas veces tenemos humanos, escuchamos a nosotros mismos. Así es. Y no le pongan acá caras como que se pasó sorprendido. No, es sorprendido, ¿eh? Porque eso es lo que es. Debemos nosotros siempre escucharle a Él atentamente. Y que nosotros, padres, escuchando a Él atentamente y obedeciendo como acá continuamente, podamos ser ejemplos para nuestros hijos, para que ellos también aprendan a escucharnos a nosotros atentamente. Porque si no nos escuchan a nosotros atentamente y obedecen también diligentemente, menos van a escuchar a aquel a quien no ven. Y después estamos, no sé qué habrá pasado con mi familia.
necesitamos nosotros obedecer al Señor. Que ayudar a que nuestros hijos puedan entender ello en el Señor también. ¿Sí? Mira, ahí nada más un par de libros después de estos en Colosenses. Colosenses. En el capítulo número 3. Mire lo que se nos dice en el versículo número 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Todo. ¿Por qué razón? Esto agrada al Señor. Esto agrada a Dios. En el versículo, regresando a Efesios, ¿sí?, se nos dice al final del versículo 1, esto es justo. Ten cuenta que algo, hijo, es justo y es grato al Señor el que se obedezca a los padres. Y hemos hablado también esto de hijos y padres respecto al matrimonio. Por favor, no traten de confundir las cosas. Sí, ya hemos hablado de eso. ¿Sí? Pero aquí se trata de mientras estén los hijos en sujeción a los padres. Es el deber que necesitamos nosotros. Pero padres, ustedes son los responsables, y esto vamos a verlo más adelante. Nosotros somos los responsables. Pienso que en nuestra cultura, en nuestros días, básicamente nosotros somos guiados por la forma como los hijos hacen en el sentido de decidir qué hacer con ellos. No. Ustedes se han llamado a ser niños, y eso lo dijeron a mí, y bien nació mi hija. Con mi hijo y con mi hija. Y este es el problema. No. Cuando recién nació mi hija, ¿sí? Yo me acuerdo que estaba en el seminario todavía, ¿sí? Estuve pues con mi esposa atendiendo, todo trabajando con ella, ¿no? Y después encima me fui a trabajar, porque así uno tiene que sufrir, ¿no? Pero llegué al seminario, y me jaló el director. Nunca nadie te lo va a decir. Yo creo que digo lo siguiente: que tú para tu hija eres como el mismo representante. Tú vas a ser para tu hija lo más cercano que Dios puede presentar a su hija. Y yo como que no como por los hijos, no, pero era en esta palabra. Hermano, nosotros, nos estamos dando cuenta de gran responsabilidad divina que como padres nosotros tenemos de encarnarnos en el Señor, y que yo estoy siendo ese representante del Señor para eso, para encaminarnos, para enseñarnos los caminos del Señor. Que el Señor no queda que yo, ¿a qué lo voy a ayudar a eso? ¿Qué si es no? No tráigalo porque usted quiere vivir. Porque muchas veces decimos, por mi hijito lo hago. No lo hagas por mi hijito, hazlo porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso honestamente de que estamos metiendo con el Señor por ayudar a mis hijos, a mí no pasa. O sea, yo no te voy a decir, no, que no me digas eso. No te voy a decir, yo voy a aprender a hablar básicamente lo que tú quieras hacer. Pero lo que me hace delante de mí es cuando alguien me dice, hermano, quiero entregar mi vida a ti porque usted también me dio eso. Seguro. Eso no. Pero al contrario, vamos a seguir haciendo las cosas honestamente.
decido como yo decido. Yo decido que es lo mejor para mí. Y yo decido que es lo mejor para mis hijos. Hermanos, eso no es. La idea es. Hermano Peter, ayer fue hacer con el bypass frente a la web. Hermano Peter, como una necesidad de mí. Y eso es lo que dice, una pared, la comen, toda la comen. Hermanos, eso es lo que es la forma como debemos vivir con Dios. Sí, Señor. Tú lo dices suficiente. Sí, Señor. Pero nosotros pensamos, y varias veces he dicho, pero hasta seguir escuchándome decir, nosotros muchas veces pensamos que sabemos más que Dios, que amamos mejor que Dios. No hay forma. Por lo tanto, solamente escuchemos a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Se da usted cuenta de cuántas excusas nosotros, por ejemplo, ponemos al año para dejar de asistir ya domingos a los servicios? Lamentamos vacaciones, no quisiera de vacaciones de semana. Ya lamentamos días festivos, padre. Aparte de ello, lamentamos los cumpleaños. También. Y eso me parece que primero nos estamos escuchando eso. Dios, hermanos, estamos escuchando la palabra. Y por favor entienda que no toda institución está mal. Pero lo que sí debemos es que la manejamos por lo general no en el Señor, sino en nosotros mismos. Y miren lo que estamos haciendo con nuestros hijos, si es que nosotros como padres no estamos haciendo lo que deberíamos también hacer. ¿Sí? Voy a leer un par de versículos, vamos a leer un par de versículos. ¿Sí? El primero se encuentra en Romanos, capítulo 1. Estábamos cerca de mi hermano Vicente, ¿no? ¿Sí se acuerda del libro Romanos, no? Capítulo 1. ¿Qué versículo? Ahí sí no me acuerdo. Porque la Biblia dice, si uno no vaya en observar un mandamiento, ya te ayudó. Así que ya me hace todo. Capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Sí, capítulo 1. En el versículo número 30. Versículo número 30. Bueno, vamos a ver el versículo 30. Dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la mente retornada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y que no lo dicen. Lo opuesto a lo que dice Efesios. Lo opuesto a lo que dice Efesios. Hermanos, aquí es lo siguiente. ¿Sí? La desobediencia de los padres, obviamente, es una expresión de que las cosas no estén bien con Dios. Primero, directamente de parte de los hijos. No había más usted como padre que también era parte del Señor. Porque posiblemente usted haya influenciado eso. Estamos cuidando. No solo eso. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. En segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3.
de los hombres en los postreros días, capítulo 3. No está mal. Pero miren lo que se habla de los postreros días. También debes saber eso. Que en los postreros días, versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Son señales de los últimos tiempos. Desobedientes a los padres. Y usted quizá va a decir, porque nosotros hemos de echar la culpa, ¿no? Por esta generación de mis hijos son los que tienen de todos desobedientes. No nos damos cuenta que por lo general las cosas son producto de otras cosas que han pasado. Pero no simplemente es que se les antojó ser desobedientes, sino más bien muchas veces es el resultado de lo que nosotros en generaciones anteriores estamos enseñando. Estamos practicando. Pregunto, y con eso termino. Somos en verdad de parecer a Dios, usted, sí, papá, usted. Somos en verdad nosotros de obedecer a Dios como para decir, sí, Señor, suficiente con mi necesidad de Dios. Pero sí para llamar la atención a los hijos, sí, pero tú que no te encaminas en el Señor, mira cómo estás, que no haces caso, no obedeces, no vas a la iglesia. Y es un problema. Y es un problema de él. Pero puede ser también el problema con nosotros. Estamos viendo los espíritus, no podemos todo. Padre, gracias por tu amor, por tu amor. Gracias, perdónanos. Perdónanos por nuestros faltos, nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, porque muchas veces pensamos que haciendo ciertos actos ya estamos bien en nuestras vidas. Cuando, Señor, el único bien que puede existir en nuestras vidas se llama Jesús, si le permitimos que Jesús Señor, como tú lo mereces y como nosotros lo necesitamos. Para ver Cristo, Señor, nombre, testimonio de tu iglesia, bendición de los resultados y del mundo. En Jesús te pedimos nuestros favores. Amén. Puesto de pie, hermanos, entonamos el coro 101. Coro 101. Cristo
Mis hijos, como vuestros hijos, son tan carnales como la carne, pues. Entiéndase. En el caso de mis hijos, Gabriela es la más pensante. Y ese es el gestor. A veces Gabriela diría algo y ese es el que hacer esto. Me acuerdo que en una ocasión, por ejemplo, estábamos en Estados Unidos, vimos la oportunidad y también la necesidad de visitar 3 iglesias distintas en un mismo día de nieve, un día frío y alejadas, una de cada una de la otra, por lo menos 30 a 40 minutos. Así que estábamos yendo nosotros a la segunda, ¿no? Y mis hijos sabían que íbamos a ir a la tercera también. Y mi hijo se manda. Papá, 3 veces ya ir a la iglesia conmigo. Eso ya no es bíblico, ¿sí? Hermanos, nada de llegar y no existe nada mejor que su cuerpo en hecho. Nosotros muchas veces creo que adoramos a un Dios que es fantasioso. Y Jesús mismo nos las puso muy fácil. Oye, mi cuerpo es mi iglesia. ¿Qué más claro que la otra? Pero nosotros queremos, ¿cómo es? Y nos estamos equivocando. Y lo peor, que nos estamos equivocando. Nosotros queremos enseñar, quizás nosotros también como iglesia necesitamos una vez más venir pedirle su perdón y que nos ayude a hacer la iglesia que Él quiere en todo el iglesia. Una iglesia que viva dispuesta a obedecerle a Él aún en las cosas que no nos gustan, aún en las cosas que le da pereza hacer, aún en las cosas que quizás no nos hacen ver. Quizás usted hoy en esta mañana debe necesitar hablando de más y más veces, acordémonos más y más. Debemos dirigirnos al Señor de las cosas. Hermano, por favor, Señor, la verdad, te agradecemos, Señor, te agradecemos, Señor, tu palabra expuesta esta mañana, Señor. Padre, bueno, quedamos muy agradecidos, Señor, de tus enseñanzas, por años, por escucharnos. Y te rogamos encarecidamente en el nombre de Jesús que esas palabras, que gracias a tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva a una reflexión, pueda, Señor, guardarse en nuestro corazón, Señor, para recordarlo constantemente, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor, a cada instante a volver a ti y considerar, Señor, que tú eres primero antes que nosotros. Padre bueno, gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita. Y gracias, Espíritu Santo, porque constantemente, Señor, nos hace reflexionar, estar delante, dando prioridad al Dios bendito, es lo mejor de la vida, Señor. Padre mío, gracias, Señor, por este lugar, por la congregación, por nuestro pastor y por toda la familia, Señor, que se reúnen aquí. Ayúdanos, Señor, a reflejar ese amor, Señor, que tú
la unidad. Bendito seas tú, Señor mi Dios. Ayúdanos a vivir como hermanos, amándonos, soportándonos, ayudándonos en todo lo que nos haga falta. Te amamos, Dios, y te rogamos, Señor mi Dios, que siempre permanezcas con nosotros, Señor, y nos ayudes nuevamente a estar juntos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Dios.